Bueno, hemos escuchado al presidente de la República y al ministro de Salud con un conjunto de anuncios que valoramos, aunque consideramos que son algo tardíos y aún así son insuficientes. Evidentemente lo que tenemos es un crecimiento exponencial de este virus. Todos los epidemiólogos están manifestando su preocupación por el aumento explosivo que estamos teniendo, razón por la cual junto a la senadora Jimena Rincón estamos planteando un conjunto de medidas adicionales que tienen por objeto evitar que sigan aumentando exponencialmente el contagio y que haya una posibilidad mayor de prevención. En primer lugar, es evidente lo que estamos viendo en algunas farmacias. Aquí hay un aumento de precios, no son las farmacias, también a nivel de plataformas y de productos de primera necesidad. Por eso se requiere una fijación inmediata de precios de primera necesidad. Aquí es importante que el gobierno entienda que fijar los precios hoy de las mascarillas, de elementos básicos como el alcohol gel u otros, puede significar la diferencia entre un aumento exponencial en los próximos días o bien el control adecuado. Para eso se requiere que el gobierno tome la decisión inmediata. No es suficiente solo que la Senabast intermedie los precios. Aquí se requiere que los precios de venta público sean controlados. Si le falta facultad legal, estamos dispuestos aquí y ahora al presidente para decirle que los votos en el Parlamento van a estar para una ley express en 3-5 días para fijar los precios de los medicamentos y aquellos elementos de primera necesidad para el control del virus. Un segundo elemento que creemos que es fundamental es que se ha iniciado, se ha adelantado la campaña de vacunación de la influenza. Pero no es aceptable que los adultos mayores, que son la principal población de riesgo, tengan que ir a los consultorios a vacunarse. Le pedimos al presidente de la República y al ministro de Salud que implemente, por ejemplo, un programa de vacunación en todas las iglesias, en todas las juntas de vecinos. Es decir, el sistema de salud tiene que ir a la comuna y no al revés, porque de lo contrario vamos a seguir aumentando el nivel de contagios. Utilizar toda la infraestructura pública, juntas de vecinos, los centros de madre, los clubes de adulto mayor, de fortalecer la red de salud. Y necesitamos, ahora es cuando, necesitamos, por ejemplo, que los hospitales de las Fuerzas Armadas salgan a la calle, con hospitales de campaña en aquellos lugares donde más se requiere, para tener centros de vacunación en algún lado, en otros lados centros de prevención y también, por cierto, para hacer el test. No es posible que haya gente que tiene riesgos o ha manifestado que ha tenido contacto con profesoras, profesores, que están hoy día declarados positivos y resulta que en las clínicas privadas tampoco hay capacidad de atención para hacer el examen. Sin examen no hay buen diagnóstico y por eso necesitamos incrementar las medidas de prevención y cuidado. Otras medidas. La verdad es que valorar las palabras del presidente, pero como ha dicho el senador Arboe, se quedan cortas. Y a las medidas ya anunciadas del presidente, a las que ha expresado el senador Arboe, hay que sumar algo que es básico. Los expertos dicen que aquí hay que testear, detectar y aislar, que son las tres palabras clave. Detectar quién es el agente de contaminación, la persona que tenga una patología. Para eso es básico hacer el test, el examen que es CPR. No son otros exámenes y aquí llamamos a la responsabilidad de la población, que si van a pedirlo, pidan el examen CPR. Que una vez detectada la posibilidad de contagio, a esa persona se le aísle, o sea, testeo, detección y aislamiento. Y eso va a posibilitar que esto no se propague. Esas son medidas básicas en materia de salud directamente relacionadas con el virus. Se ha señalado la idea de la vacunación y que concurran a los centros, lo ha dicho el senador Arboe. Y aquí el trabajo con los alcaldes y las alcaldesas es clave. No solo habilitación en juntas de vecinos y centros comunitarios o iglesias, sino que además en la campaña que tienen los municipios de visita domiciliaria, que se haga la vacunación en los hogares de los adultos mayores. Hay muchos que no tienen posibilidad de desplazamiento, por lo tanto el ir hacia ellos es mucho más rápido y desde el punto de vista del ahorro, sin lugar a duda que tiene un impacto. Pero no son solo medidas médicas, aquí también tenemos que determinar medidas económicas y se hace fundamental que se estudie diferir el pago de permisos de circulación, diferir la operación renta, diferir el pago de IVA. Aquí necesitamos ayudar a todos aquellos que van a entrar en una situación crítica
Y además pedimos al presidente de la República que, junto con haber determinado el cierre de fronteras, como ya lo han hecho otros países, que evalúe y decrete la cuarentena, 14 días de cierre. ¿Qué es lo que tiene que funcionar? Farmacias y venta de alimentos con turnos éticos. No puede ser que se diga que no hay clases, no van los niños, no van los profesores y si tienen que ir los auxiliares de la educación. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Cierre completo, pero no solo de los niños, niñas, profesores, sino que también de la actividad en general. Necesitamos tomar medidas. La cantidad de casos que tenemos en un día supera con creces la de otros países y eso habla de que tenemos una situación como país muy, muy compleja. Aislamiento y cuarentena es parte de lo que debiéramos estar implementando en la fase 4. Ya lo ha anunciado el presidente, por lo tanto necesitamos medidas drásticas. Y finalmente, evaluar todas aquellas acciones que requieren conglomerado de gente. Y ahí el tema del plebiscito y las elecciones que se van a ver afectadas también es un tema que todos juntos debemos abordar. ¿La Teletón también en este caso? La Teletón, de hecho el presidente ha dicho, no más de 50 personas en reuniones, por lo tanto todas aquellas actividades que suponen encuentro masivo tienen que revisarse. Y existe hoy día la posibilidad de colaborar online, podemos hacer una campaña masiva para que todos nos pongamos y ayudemos a una obra tan importante como la Teletón, pero todo lo que signifique riesgo, por favor, pongámonos serios, requiere una acción, medidas drásticas con el dolor de nuestro corazón, porque obviamente son temas que nos importan y nos afectan. Senadora, ¿y que los parlamentarios puedan votar a distancia, voto telemático, Es un tema que se está evaluando hoy día en la reunión de comités a las 12 del día y vamos a ver cómo sesionar. De hecho, los equipos de muchos de nosotros, el mío, el del senador Arboe, están trabajando online, suspendimos su desplazamiento a las oficinas regionales, a la oficina de Valparaíso y a esta oficina por lo mismo, para cuidarlos, porque lo peor que puede pasar es que nos estemos comunicando. Esta actividad ya es un riesgo. Senadora, senador, ¿de qué debería depender el aplazamiento del plebiscito y por qué vía se podría de alguna forma reestructurar una reforma en función de aplazar eso? Lo primero que es clave acá es entender que no puede utilizarse una situación como esta para una pequeña ventaja política. Si vamos a pensar eventualmente en la postergación del plebiscito, tiene que ser basado en evidencia científica, unánime de todos los sectores, con unidad nacional. Aquí lo más importante es evitar acciones de contagio. Recientemente, ayer, las elecciones de Francia, las elecciones municipales, contaron con la más baja participación desde el año 2014 y hay toda una polémica respecto de por qué no se suspendieron. Bueno, lo que yo hago un llamado es a monitorear muy cuidadosamente la evolución de esta pandemia y en función de eso, probablemente en las próximas 2 o 3 semanas, tomar la decisión respecto del plebiscito. En cualquier caso, si se ha de postergar, esto tiene que ser un acto de unidad nacional. Aquí yo hago un llamado finalmente. Esta pandemia no es culpa de uno ni de otros, esto nos está ocurriendo a todo el mundo y por tanto lo que se requiere es todos ponernos a disposición y ponernos en disposición de entender que esto es un tema social. Esto no es un tema político, es un tema social, es un tema de sobrevivencia, es un tema nacional y por tanto el llamado es a la unidad, a entender que aquí tenemos que, ojalá, tomar todas estas medidas que son muy drásticas probablemente, pero que son necesarias para cuidar a nuestra población. En esta reunión de las 12 de comités se va a decidir finalmente sobre si hay cambio de mesa, sí, por ejemplo, en el Senado. Va a haber reunión de la Comisión de Régimen Interior a partir de las 12 del día y ahí se van a adoptar algunas decisiones. Por de pronto ya se suspendieron, por ejemplo, todas las visitas guiadas que hay al Congreso Nacional. Hoy se suspendieron algunas comisiones que no tenían proyectos con urgencia. Se mantienen otras, digamos, y mañana correspondería el cambio de mesa y las presidencias de comisión y se va a adoptar, como digo, la decisión, ojalá, de disminuir la presencia física en las comisiones de trabajo en el Senado, sin afectar la legislación que es importante para el país. Postergar o no el plebiscito del 26 de abril, entendiendo que ya gran parte de los sectores políticos están abiertos a hacerlo y eso se tendría que hacer por ley o no. A ver, evidentemente si se va a hacer una postergación del plebiscito, esto tiene que ser con una reforma constitucional. En segundo lugar, lo más importante es que no haya ningún tipo de duda respecto de las razones que se tienen en vista para una eventual suspensión del plebiscito. Por eso yo haría un llamado
más bien a monitorear la evolución de esta pandemia y en una o dos semanas más ver cómo está evolucionando y si es que efectivamente se justifica la postergación, bueno, que haya un acto de unidad nacional. Aquí lo más importante es que se entienda que esto es un tema país y por tanto se requiere, como digo, unidad nacional en esta materia. En ese sentido no hay que tomar decisiones apresuradas, diría usted, porque ya muchos hoy de hecho se van a juntar con el colegio médico para ir tomando ya una decisión. O sea, yo insisto, yo llamaría a la tranquilidad. Primero tenemos que ver cuál es la evolución de la pandemia. Si en 2 semanas más vemos que las medidas que ha adoptado el gobierno son insuficientes para el control y tenemos una pandemia desatada en nuestro país, bueno, en ese caso lo correcto sería postergar el plebiscito a una fecha de común acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Hoy día es momento de unidad nacional. Yo llamaría a la unidad nacional. Aquí tenemos que estar todos detrás del país. Esto no es un tema político de un lado o de otro, sino más bien cómo evitamos tener una pandemia que pueda significar la pérdida de vidas de nuestros compatriotas. Perfecto.